Buenos días, mi nombre es Deserus Rodríguez y vamos a comenzar con mi comunicación, que la hemos titulado Un día habrá una isla manriqueña y la hemos subtitulado Reminiscencias del tópico Vital Flumen en el poema Un día habrá una isla de Pedro García Cabrera, en honor a las dos obras que vamos a tratar de comparar entre ellas, que es la Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y, por otro lado, el poema Un día habrá una isla, Pedro García Cabrera, que además actualmente está registrada como uno de los posibles textos que aparecerán en la PAU 2025, y lleva apareciendo un par de años en la PAU anterior. Bueno, dividiremos esta comunicación en cuatro partes. Una de ellas será una introducción, luego daremos unas interpretaciones, una introducción sobre Pedro García Cabrera y unas conclusiones. Comenzamos por la introducción. Nuestra metodología que hemos usado es la heurística, con una fase analítica y luego una fase interpretativa. Hemos acogido esos textos, los hemos comparado, los hemos analizado, primero analizado, después comparado, y los objetivos que nos presentamos para esta presentación es analizar la relación entre la Vita Flumen con la literatura canaria. ¿Por qué? Porque no es exactamente igual, ahora la trataremos. Comprobar la relación temática además entre las dos obras, incluso tanto en lo que se parece como en lo que se diferencian. Y por supuesto el corpus que tenemos es La copla de la muerte de su padre, Juan Manrique, y Un día habrá una isla, el poema de las islas en las que vivo de Pedro García Cabrera. Sobre Pedro García Cabrera quisiera anotar un par de informaciones. Eh, es un autor canario, nacido en La Gomera y pertenece al PSOE, fue un diputado del PSOE. Y además, al ser de La Gomera, tenemos que destacar el hecho de que nació en una isla pequeña y se trasladó a la comunidad autónoma, se trasladó a la capital de Tenerife. Eso es muy normal aquí en Canarias sobre las islas pequeñas que se mueven: La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote. Es muy común que se vayan a las islas capitalinas, a Tenerife y a Gran Canaria. En el caso de Pedro García Cabrera, lo ajustamos en el temática, en la poesía social, íntegramente. Es totalmente un poeta social. Además, fundó la Gaceta del Arte en Tenerife, que es una revista, y Esperides también, que es otra revista. Sus poemarios más importantes es Líquenes, La esperanza me mantiene, que fue censurada además en el franquismo, Entre cuatro paredes y Las islas en las que vivo. Como les insisto, todas estas obras se nutren principalmente de la poesía social, aunque también es verdad que tiene bastante de vanguardia. Bueno, el poema se los leeré por si no lo conocen. Un día habrá una isla, que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón ni el rumbo de las tormentas. En la tormenta. Los que lloran de rabia se tragan el tiempo en carne viva, y cuando mis palabras se liberen, el combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos. Contentos partan, cuantos partan su pan en esta isla, que no sean silencio amordazado. Bueno, sobre el análisis tenemos que ver una cosa: la interpretación de de este tópico en Canarias es principalmente asociada a la orografía, es decir, mientras que el tópico vital flumen son los ríos que van a dar la mar, que es el Morí, ¿no? Obviamente aquí en Canarias no tenemos ríos, y como no tenemos ríos, pues tenemos que reinterpretar ese sentir, pues esa realidad vital, a través de otros aspectos geográficos. ¿Cuál?
nosotros asociamos el mar como la vida y después la orilla como la muerte. Y aquí es en donde lo vemos. Lo vemos en donde dé su libertad a todos aquellos que piden sus orillas. Es decir, que dé la libertad a todos aquellos que están muriendo por la causa. Después, además, vemos algo importante, que en la copla de la muerte de su padre hay una enumeración donde Jorge Manrique trata de mostrar de qué ha servido ser un gran señor, tener mucho dinero, ser una persona importante, si al final han muerto igual, ¿no? Aquí lo mismo, la enumeración más bien se refiere a diferentes personas que están luchando por la causa. ¿Cuáles? Pues aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, las manos de esperanza, que son las manos obreras, el corazón y el rumbo de las tormentas, los que lloran de rabia, se tragan el tiempo, todo eso es una enumeración que repite lo mismo que pasa en el Coplas a la muerte de su padre. Aquí lo tenemos. Y por último, por supuesto, la diferenciación, es decir, es verdad que los dos son una crítica social, mientras que la crítica social en Coplas a la muerte de su padre habla de los valores que se tenían en la época, el valorar ser un gran hombre, un hombre de acción, un hombre con poder adquisitivo, etcétera. Actualmente, o en la época, mejor dicho, de Pedro García Cabrera, la crítica sigue en esos términos de que ha servido ser grandes burgueses, pero realmente va a través del socialismo. Aún así, los dos tienen en común ese aspecto importante, es una crítica social al fin y al cabo. Finalmente, las conclusiones que hemos sacado son que, por supuesto, el tópico en la obra Un día habrá una isla, podemos ver cómo se aprovecha la orografía canaria para crear una reinterpretación del tópico Vita Flumen, con la intencionalidad de ensalzar dicha característica canaria. Claro. Eso es muy común en Canarias también. Las obras, sobre todo las más actuales, hablan de cómo es el espacio de Canarias, habla del mar, de la naturaleza, suelen ensalzar como seña de identidad. Y la segunda observación que hemos sacado, conclusión, la crítica social, pese a las diferencias contextuales, se observa una coincidencia temática en la crítica de la jerarquía social basada en el estatus económico, en detrimento de la dignidad o calidad humana. Es decir, se está los dos valorando cómo la sociedad está priorizando el estatus económico, el estatus social, frente a la capacidad o a las circunstancias de las personas, frente a las personas en sí. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.